Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de este título tercero, que empieza desde el artículo, bueno, empieza en el sentido que lo he dividido yo desde lo referido a la elaboración de las leyes del artículo 81 hasta finalizar con lo relativo a los tratados internacionales. Son algunas de las circunstancias importantes que se debe tener, sobre todo, lógicamente, a la hora que tenéis que estudiar o fijar determinados conceptos, y vamos a ver cuáles de esas circunstancias pueden ser las que pueden ser las más llamativas dentro de esta situación. Bien, pues el capítulo segundo de este título tercero se refiere a la elaboración de las leyes. Y en principio, lo primero que tenemos o que hacemos referencia es lo relativo a las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas en sí son una categoría nueva, introducida realmente en el plano constitucional por la Constitución de 1978. Y en principio tenemos que tener que son unas leyes como las demás, podemos decir en líneas generales, una ley como tal, ¿no? En principio, las características de las leyes orgánicas son con arreglo a las materias que regulan, que determinadas cuestiones tienen que ser desarrolladas precisamente mediante ley orgánica, y por otro lado, por la mayoría que es necesario para aprobarlas por parte del Congreso. Bien, pues en ese sentido nos dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía del título octavo de la Constitución y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Pues si vamos al artículo 8, sobre las bases de la organización militar, si vamos al artículo 54, una ley orgánica para la institución de defensor del pueblo, etc. Las demás previstas hacen simplemente una referencia a cuestiones, podemos decir, más amplias, como el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y luego dice, bueno, pues todas aquellas que vengan específicamente determinadas en la Constitución, pues ya está. ¿Cuál es esa característica importante respecto a estas leyes? Que la aprobación, la modificación o la derogación exigirá mayoría absoluta del Congreso, o mínimo la mitad más uno, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que entonces no se exige la mayoría absoluta más que para el Congreso. Luego el Senado podrá aprobarlo con la mayoría simple que haya establecido. ¿De acuerdo? Mirad, en principio, esa potestad legislativa está atribuida, como sabemos, al Poder Legislativo, a las Cortes Generales. Pero hay determinadas circunstancias que el Poder Legislativo, hace una delegación legislativa. Las hace en quién lo puede hacer, en el gobierno, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que las normas que salgan de esta delegación legislativa las vamos a llamar decretos legislativos, que no tenemos que confundir con los decretos leyes que para casos de extraordinaria y urgente necesidad podemos decir, aprobar el gobierno, aunque exista un trámite posterior. Y por eso nos dice que las Cortes Generales podrán delegar en el gobierno. ¿En quién pueden delegar? En el gobierno. La potestad de dictar normas con rango de ley, normas con rango de ley, por eso muchas veces dice leyes y disposiciones con rango de ley, sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Luego, no se puede regular o no se puede ser objeto de delegación a una materia que afecte algo que tenga que ser regulado mediante una ley orgánica. ¿De acuerdo? Esta delegación legislativa se puede otorgar de dos formas. ¿Cómo? Mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de un texto articulado, que es formación de un texto articulado, hacer una ley artículo por artículo. O también se puede hacer mediante una ley ordinaria. ¿Qué ocurre en este caso? Que en este caso lo que se trata es de refundir varios textos legales en uno solo, que hay varios textos que se refieren a una cuestión concreta. Bueno, pues para no estar disperso todo eso se refunden. Esto se puede hacer mediante una ley ordinaria. Lo otro, cuando se trata de hacer un texto articulado, una ley de bases. Las bases son algo que le da el campo de juego donde se tiene que mover, podemos decir, el Ejecutivo para hacer esa ley, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, que puede otorgarse de dos formas, mediante una ley de bases, ¿para qué? Para hacer un texto articulado, un texto artículo por artículo. Por una ley ordinaria, ¿para qué?
cuando lo que se trata es de refundir varios textos que existen sobre una materia en uno solo. ¿De acuerdo? Bien, hay que tener en cuenta, no obstante diversas circunstancias, que no cabe una delegación legislativa sin más. Bueno, hacer de esto lo que os parezca, ¿no? No, habrá de otorgarse de forma expresa al gobierno para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. ¿Y cómo se agota esa delegación que hacen las Cortes Generales al gobierno? Por el uso que de ella haga el gobierno, mediante la publicación de la norma correspondiente. Y, lógicamente, si tiene que hacerse de forma expresa para materia concreta, no podrán entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, porque una de las cosas que nos dice es que con fijación del plazo para su ejercicio. Entonces, es evidente que tienen que darse esas circunstancias. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no puede permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno. El gobierno es en quien se delega, pero este no puede a su vez subdelegar, ¿de acuerdo? Esas leyes de bases, para hacer ese texto articulado, delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la elección legislativa y los principios y criterios que han de seguirse para su ejercicio. Más o menos, como os he dicho anteriormente, fija el campo de juego en el que se tiene que mover el gobierno a la hora de hacer precisamente un texto articulado, ¿de acuerdo? Lo otro, lo que se hace mediante una ley ordinaria, que es para refundir textos legales, pues lógicamente también debe determinar el ámbito normativo a que se refiere, especificando si se circunscribe, dice, a la mera formulación de un texto único, hacer un texto articulado único, o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Bueno, como veis, un poco más amplio en cuanto a lo que se puede hacer en ese sentido. Al lado del control que pueden hacer, se puede hacer por los tribunales, nos dice también que las leyes de delegación, ley que hace las Cortes en el gobierno, podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Luego es una cuestión nueva que surge para que, aparte de la labor que puedan realizar los tribunales, esas leyes de delegación puedan establecer esos modelos de control. ¿Y qué es lo que no pueden hacer las leyes de bases? En ningún caso. Las leyes de bases, para hacer un texto articulado, autorizar la modificación de esa propia ley de bases o facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Ninguna de esas circunstancias constitucionalmente está permitida para la ley de bases. Esa ley de bases que hace las Cortes para que el gobierno legisle, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Nos dice el artículo 84, cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contraria a una delegación legislativa en vigor, hay una proposición de ley de los que tienen esas facultades con arreglo al artículo 87, pero es contraria a una delegación legislativa que está en vigor de las Cortes al Congreso, perdón, de las Cortes al Gobierno. Entonces, en esos casos, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. Hay una proposición de ley que se va a tramitar, pero resulta que hay en vigor una delegación legislativa. Entonces, se contraponen, ¿no? Entonces, esa facultad o el gobierno tiene la facultad para oponerse a la tramitación de esta proposición de ley o de una enmienda, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para acabar le decimos, ¿cómo se llaman las normas que salen como consecuencia de esa delegación legislativa que hacen las Cortes en el gobierno? Tienen un nombre que recibirán el título de decretos legislativos. Decretos legislativos, que como se ha dicho al principio, no tenemos que confundir con los decretos leyes. Las disposiciones que hace el gobierno como consecuencia de esa delegación legislativa se llaman decretos legislativos. Bien, pues lo que hace después el artículo 86 dice que es otra de las cosas, dicho así, pues no me sale la palabra, en que pueden darse como consecuencia de la legislación que haga el gobierno, la legislación realmente, aunque tiene el Poder Ejecutivo las Cortes Generales, por desgracia, creo que se está abusando
pero sobremanera de los decretos leyes. ¿Por qué nos dice el artículo 86? Para casos de extraordinaria y urgente necesidad, o solo para esos casos de extraordinaria y urgente necesidad. No convirtamos lo que no es extraordinario y urgente a hacerlo mediante un decreto ley. Pues en estos casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, ahora veremos por qué, que tomarán la forma de decretos leyes. ¿De acuerdo? Y que, lógicamente, tampoco podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos, regulados en el título primero, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Vedadas determinados aspectos que no pueden hacerse mediante decreto ley. ¿Quién lo hace en este caso? ¿Quién tiene en cuenta que es un caso de extraordinaria y urgente necesidad? Lógicamente el Gobierno. ¿Qué saldrá de esa regulación provisional? Provisional porque hay que someterlo a convalidación en un plazo. Pues una norma que estará en vigor en principio hasta que se convalide y puede ser que después, si se convalida bien, si no se convalida, pues quedará, será agua de borrajas. Lo que pasa es que habrá producido efectos durante un determinado tiempo. Hay determinadas cosas que no pueden regularse mediante el decreto de ley. Como veis, aquí no ocurre como en el caso anterior. Aquí la iniciativa la toma el Gobierno. No hay una delegación legislativa de las Cortes en el Gobierno, sino que es el Gobierno el que toma la iniciativa para establecer una regulación normativa con arreglo a lo que ellos consideran que es un caso de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Por qué decimos que se trata de disposiciones legislativas provisionales? Porque estos decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos, eso de inmediatamente, no sé, sometidos a debate y votación de la totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos, podéis ver, ciento y la madre de que se están legislando mediante formas. Necesidad de que dentro de los 30 días siguientes a su promulgación sean sometidos a votación por el Congreso de los Diputados. ¿Y qué tiene que hacer? El Congreso habrá de pronunciarse dentro de dicho plazo sobre bien si lo convalida, seguirá vigente, o si no se convalida, pues se producirá la derogación. Bueno, y no obstante, nos dice que durante el plazo establecido en el apartado anterior, esos 30 días siguientes a la promulgación, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Una circunstancia específica de que puede darse esa circunstancia y entonces someterlos a su tramitación como proyectos de ley, pero no con el procedimiento normal, sino por el procedimiento de urgencia. Y podemos preguntarnos quiénes son los que tienen la iniciativa legislativa, quién puede tomar la iniciativa para que se hagan leyes. Bueno, pues en principio esa iniciativa legislativa corresponde bien al Gobierno, proyectos de ley, al Congreso y al Senado, de acuerdo con lo que esté dispuesto. Bueno, en principio eso. Luego, si vamos al número 2, dice que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno, bien, la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Eso respecto a las asambleas de las comunidades autónomas. A las Cortes, vamos a decir, de las comunidades autónomas. ¿Qué puede hacer? Decirle, oye, Gobierno, adopta un proyecto de ley sobre esta materia. O lo que puede hacer es también remitir a la mesa del Congreso una proposición. Veis que en un sitio se habla de proyecto y en otro de proposición de ley. ¿Y qué puede hacer en esos casos? Pues delegando ante dicha Cámara, ante el Congreso, un máximo de 3 miembros de la Asamblea que serán los encargados de su defensa. Por otro lado, aparte de esas circunstancias respecto a la iniciativa legislativa del Congreso, del Senado, del Gobierno, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, también está lo que se conoce como la iniciativa popular y nos dice, una ley orgánica regulará, ya mira, uno de los casos que dice el artículo 81, ¿cómo tiene que regularse esta iniciativa popular? Por medio de una ley orgánica. Bueno, pues regulará las formas del ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones, si es del Gobierno proyectos, si son de los otros proposiciones de ley. En todo caso, dice que
se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Pero cuidado, cuidado, no se puede tener en cuenta la iniciativa legislativa, o no podemos seguir cuando se trate de materias propias de ley orgánica, el artículo 81, las reguladas expresamente, cuando se trate de materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa real de gracia. Luego, iniciativa popular vedada también para determinadas cosas. Propias de ley orgánica, para atrás. Materias tributarias, hombre, si nos dejaran a lo mejor la iniciativa popular para materias tributarias, pues habría respecto a los tributos cantidad de iniciativas en ese sentido. Bueno, en lo relativo dice a las cuestiones internacionales o a la prerrogativa de gracia, que sabemos que es una cuestión relacionada con el monarca en el ejercicio de sus funciones. Se nos habla de los proyectos de ley, ya os he dicho, va un anteproyecto al Consejo de Ministros, de quien venga, y al aprobarlo el Consejo de Ministros, se convierte en proyecto de ley, que se pasará a las cámaras para su discusión. Dice, los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, lo que os acabo de decir, que los someterá al Congreso, acompañándolo de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse para ellos. La exposición de motivos de las leyes son importantes en el sentido de que más o menos dicen por qué se hace y cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos de ley, los anteproyectos van al Consejo de Ministros, los aprueba el Consejo de Ministros y se convierten en proyectos de ley. Al Congreso, y aquí te digo todo lo que tengo respecto a esta materia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues para que se inicie la tramitación parlamentaria, ¿de acuerdo? En este sentido, dice que a la hora de tramitarse los proyectos y las proposiciones tienen prioridad los proyectos, pero nos dirá o dice en algún sitio concreto que sin que eso obstaculice totalmente a las proposiciones de ley. La iniciativa legislativa, cuando parte del gobierno, llamamos proyectos de ley. Cuando es del resto de las fuerzas, entre comillas, que tiene esa iniciativa legislativa, lo llamamos proposiciones de la ley, ¿de acuerdo? Bueno, esas proposiciones de ley, que es lo que viene ahora, dice, la tramitación de las proposiciones, pues se regulará por los reglamentos de las cámaras, ¿no? Como todo lo que hay este día, sin que la prioridad, lo que acabo de decir, debido a los proyectos, o sea, a la hora de la tramitación tienen prioridad los proyectos, pero eso que no sea obstáculo para dejar en el baúl de los recuerdos lo que sean proposiciones de ley, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una circunstancia que, como las proposiciones de ley que puede tomar en consideración el Senado sobre una materia concreta, pues lo que tienen que hacer, si toma sobre una materia concreta el Senado, lo que tiene que hacer es remitirla al Congreso. ¿Para qué? Para iniciar la tramitación parlamentaria. Bien, pues una vez que es aprobado un proyecto de ley ordinaria o orgánica por el Congreso, primera parte, podríamos decir, el presidente lo que tiene que hacer, el presidente del Congreso, dar cuenta inmediatamente, dirá, ¿no? Sí, al presidente del Senado. El cual, ¿qué tiene que hacer o quién tiene que hacer? Pues someterlo, lógicamente, a la deliberación de eso, de los componentes del Senado. Y el Senado tiene un plazo de 2 meses a partir de la vía de la redacción del texto y puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas. Enmiendas es lo más lógico, pero puedo poner el veto. Aquí no pasa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si hay un veto, el veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. ¿Puede introducir enmiendas? Sí. ¿Puede introducir un veto? Sí. Si hay enmiendas, por la mayoría. Si se trata de vetos, tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta. ¿Y qué es lo que ocurre? Nos dice en estos casos que el proyecto de ley no podrá ser sometido al rey para su sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en el caso del veto, el texto inicial o por mayoría simple si han transcurrido 2 meses desde la interposición del mismo o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. Podemos decir que habría una vuelta al Congreso para que se pronunciara sobre esas situaciones que se han creado en el Congreso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese plazo de 2 meses de que dispone el Senado para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales, no hábiles, naturales,
en los proyectos declarados urgentes. Pero ¿quién puede declarar urgente un proyecto en la tramitación? ¿El Gobierno o el Congreso de los Diputados? Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues una vez aprobadas, lo que ocurre es que tienen el paso siguiente es pasárselas al rey, que dice que el rey sancionará obligatoriamente en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Por las Cortes Generales únicamente, no las leyes de las comunidades autónomas, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Bueno, la sanción diciendo que sí, que se ha tramitado correctamente y todo, y las promulgará. Pues españoles tenéis que cumplir con esto que nos han hecho estos señores, ¿de acuerdo? Y que se publique en el Boletín Oficial del Estado porque es necesaria la publicación para que puedan entrar en vigor. Bueno, es lo relativo a la sanción que consiste la sanción consiste en autentificar la ley, que se ha hecho conforme a la tramitación parlamentaria que está establecida y, como os digo, la promulgación es esa proclamación de la facultad de obligar, que posee la ley que ha sido sancionada. Y como consecuencia posterior sería la publicación, ¿de acuerdo? Por cual en el boletín oficial, en el diario oficial correspondiente, ¿de acuerdo? Bueno, el plazo de 15 días, eso debe computarse, según lo entiende la mayoría de los autores, desde el momento de recepción del texto. Pues si se interpretara el día sacó el momento desde la aprobación definitiva por las Cortes, el tiempo que transcurre entre esta y la preparación del texto oficial podría acortar en exceso el plazo real con que cuenta el monarca, ¿no? Ya os he dicho que solo tiene que sancionar y promulgar y ordenar publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente, por ejemplo, en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, dice que las leyes regionales serán promulgadas, esa obligación, de que dice que hay que cumplirla, serán promulgadas en nombre del rey, pero no existe una sanción, por el presidente del Consejo de Gobierno y publicadas en el Diario Oficial de la Región y en el Boletín Oficial del Estado. Lo únicamente que, como tienen que publicarse los dos, únicamente a los efectos de entrada en vigor, regirá la de publicación en el Diario Oficial de la Región. Bueno, entonces sería el último trámite como tal, esa sanción, promulgación y publicación para que luego, pues vamos a ver cuándo entra en vigor. El Código Civil establece en ese sentido que si no se dice nada, estarán a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, vamos a ver lo relativo al referéndum, que se refiere a decisiones políticas de especial trascendencia. Decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de los ciudadanos. ¿Quién tiene que convocar ese referéndum? El rey, mediante propuesta del presidente del gobierno, autorizada por el Congreso de los Diputados. Casi nada lo de ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces esto sí son preguntas, la convocatoria al rey, no hay problema, pero a propuesta del presidente del gobierno y una previa autorización del Congreso de los Diputados. ¿De acuerdo? Mira, lo último que queda es lo relativo al capítulo tercero, que son de los tratados internacionales. Los tratados internacionales no son nada más que acuerdos, contratos, si queréis, entre comillas, que el Estado español celebra con otros estados u organizaciones internacionales. ¿De acuerdo? Eso es un tratado internacional. Bien, no interviene en sí el Parlamento, no intervienen las Cortes Generales, sino el Ejecutivo. Entonces, la Constitución lo que establece es un sistema de control, en los artículos 93 a 96, aplicando una serie de criterios. Como no interviene el legislativo, sino el ejecutivo, establece un sistema de control. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, será preciso la previa revisión constitucional, como ocurrió pues, con el tratado de cuando se hizo lo de la entrada de España en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, el hecho de celebrar un tratado de España con esa organización internacional, había cuestiones que eran contrarias, entonces hubo que reformar el artículo 13, ¿de acuerdo? Para el sufragio activo, pasivo, mejor dicho, en las elecciones municipales. Además, mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización internacional
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, en este caso, pues con respecto a la, pues, la Unión Europea. ¿Y qué ocurre? Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse, o sea, se celebran esos tratados, pero hay que prestar el consentimiento que tú lo vas a cumplir, ¿no? Requerirá la autorización de las Cortes Generales en una serie de ellos, ¿de acuerdo? Mientras que en otros, pues simplemente habrá que decirle a las Cortes que se han celebrado las Cortes Generales, ¿de acuerdo? Bueno, veis aquí que el artículo 93 dice que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Unión Europea. Dice que corresponde a las Cortes o al Gobierno, en unos casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales que sean los titulares de esa cesión, pues en este caso la Unión Europea. En el caso, como hemos comentado también, la prestación del consentimiento, o sea, a la hora de celebración de un contrato entre tú y yo, tiene que prestarse ese consentimiento para un alquiler, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, como es también un tratado, un convenio, un acuerdo entre el Estado español y otro Estado, una organización internacional, nos dice que la prestación de ese consentimiento para obligar por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización, lo va a hacer el rey, requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cuanto cuando se trate de tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales, tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su. En esos casos, cuando haya que nos vamos, bueno, que el Estado español se compromete a cumplir, manifestar ese consentimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que será necesario la previa autorización de las Cortes Generales cuando se trate de tratados o convenios que afecten a estas materias. Si no se tratan de esas materias, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué tienen que hacer, mejor dicho? Que el Congreso y el Senado, las Cortes, serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados y convenios. En unos previa autorización, ¿de acuerdo? Bueno, en unos primero habría que ver que tiene que hacerse mediante una ley orgánica. Aquí, la previa autorización de las Cortes Generales. Y en estos, los de menor importancia, podríamos decir, oye, Congreso y Senado, hemos llevado a cabo, el Ejecutivo, hemos llevado a cabo la celebración de este tratado o este convenio con quien sea, ¿de acuerdo? Pero veis que en unos son diferentes, en esto ley orgánica, aquí previa autorización de las Cortes Generales para manifestar el consentimiento y sin embargo en estos simplemente informarle que se han celebrado. Bien, bueno, ya hemos comentado anteriormente que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Lo que pasó, como os digo, en aquella situación cuando la entrada de España hubo que modificar el artículo 13 respecto a las elecciones municipales para introducir el término y pasivo, o sea, no solo el sufragio activo, también el pasivo. Y nos dice también que el gobierno o cualquiera de las cámaras, cualquiera, no tiene que ser las dos, puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si no existe, si existe o no existe esa contradicción entre el Tratado Internacional y la Constitución. ¿Existe contradicción? Pues evidentemente, si el Tratado o la Unión Europea nos hablaba de referente a la posibilidad de que el sufragio en las elecciones municipales fuera el activo votar o el pasivo poder ser votado, la Constitución había ahí algo que no iba, que chocaba. Bien, y por último, es el valor de los tratados. Nos dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento interno, o sea, serán leyes que se aplican como tal, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas de derecho internacional. Luego, un tratado solo se puede modificar con los arreglos dispuestos a la misma o en las normas de derecho internacional. No podrá modificarse mediante una ley interna. ¿Y qué es eso de la denuncia? Pues que no estamos conformes o que no España no quiere seguir con este tratado, lo que sea. Pues para la denuncia de esos tratados o de los convenios se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. ¿Qué es lo que pasaba? Dependiendo de si fueran unos otros, sería necesaria la previa autorización de las Cortes Generales y si no, simplemente eh, comunicar al Congreso y al Senado que se había llevado a cabo la misma. Entonces, eso tiene. Es importante que es necesaria, lógicamente, la publicación oficial en España y una vez que se hayan publicado formarán parte de nuestro ordenamiento. Vamos, serán una norma más que tenemos que cumplir y que no se puede modificar sino por las propias normas contenidas en este tratado o bien con arreglo a las normas de derecho internacional, ¿de acuerdo? Y que para la denuncia de los tratados, no conformidad con lo que hay establecido, ha de seguirse el mismo procedimiento para la aprobación previsto en el artículo 94. Bueno, pues eh, hasta aquí lo relativo al título tercero. Como veis, este Poder Legislativo tiene una regulación compleja en cuanto a densidad en los artículos y además con muchas cosas. Bueno, pues tendremos que hacer escudriñar y ver cuáles son las cosas que nos pueden preguntar a la hora de todas estas situaciones tan variopintas que se generan, ¿eh? Porque empezando desde la composición de las cámaras a luego posteriormente todo lo relativo, por ejemplo, a las leyes orgánicas, esas disposiciones normativas con fuerza de ley, esos decretos legislativos mediante una delegación que las Cortes hacen en el Gobierno, o esas otras situaciones que se derivan de casos de extraordinaria y urgente necesidad, mentira, pero eso es lo que dice la Constitución, para regular determinadas materias que, no obstante, no podrán afectar a cuestiones a las que hace referencia el artículo 86. Paso posterior, una vez que se aprueban o se tramitan en el Congreso, al Senado, la posibilidad de introducir vetos o enmiendas, bueno, en el caso del veto, y eso, situación, podríamos decir, anormal, que los casos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso se reducen a 20 días naturales en cuanto a la veteración. Y luego esa sanción y promulgación y ordenar su publicación por parte del Rey con todo lo que hace concerniente después relativo a otras normas distintas que son los tratados internacionales. Bueno, pues esto es lo que hay por ahora y ya vamos avanzando o voy avanzando en este sentido respecto a, hemos visto ya el título tercero, pues poco a poco vamos avanzando. Lo dicho, salud.